Amigos, no toda falsificación es un delito. El viernes 18 de octubre de este año 2024, el Tribunal de Garantías Penales de Loja confirmó la inocencia de un abogado acusado del delito de uso de documento privado falso. La Fiscalía, en la parte fáctica de su alegato de apertura, afirmó que el 29 de noviembre del año 2019, el abogado Santiago Romero presentó en la Unidad Judicial de la Familia, con sede en Loja, dentro de un juicio de partición, un documento privado falso, por tener la firma falsificada atribuida al señor Carlos Samaniego, que tal documento le permitía seguir ejerciendo una representación y aceptar una conciliación que no fue autorizada. En la parte jurídica, manifestó que el delito acusado es el tipificado en el artículo 328, inciso final del COIP, es decir, el delito de uso de documento privado falso, cuya pena, en abstracto, va de 3 a 5 años de cárcel. En la parte probatoria de su alegato de apertura, anunció principalmente la pericia grafotécnica, prueba irrefutable de que la firma es falsa. Nuestro estudio ha defendido a jueces, a fiscales, a secretarios. En esta ocasión asumimos la defensa de un colega de libre ejercicio de la profesión desde la audiencia de juzgamiento, una de las audiencias fundamentales, porque es el único momento donde se practica prueba. Al inicio se nos ocurrió que ese escrito no podía ser considerado un documento con las funciones de perpetuidad, garantía y prueba, que son las funciones, valga la redundancia, que podrían ser afectadas por la falsedad material, sino como una mera declaración previa, cuya veracidad debía ser establecida dentro de aquel juicio de partición. Esto teniendo en cuenta que, según enseña el autor Nicolás Framarino de Malatesta, en su libro La lógica de las pruebas, no todo escrito es documento, a pesar de que vulgarmente se comprenda bajo tal título toda clase de escritos. Pero analizado más a profundidad el caso, llegamos a la conclusión de que definitivamente no podíamos controvertir el sustrato fáctico consistente en que nuestro cliente presentó ese documento con firma falsa. Es más, llegamos a un acuerdo probatorio respecto a que la firma es falsa. Centramos la defensa en las consecuencias jurídicas que de esos hechos se desprenden, explicando que esa conducta no puso efectivamente en peligro el bien jurídico fe pública. Por lo tanto, no existe antijuridicidad material y por ende no existe delito. Fundamento. El legislador ecuatoriano ha estructurado el delito de falsificación o uso de documento falso como un delito de peligro, dado que no encontramos como elemento objetivo la necesidad de un resultado de daño o de lesión. Los delitos de peligro también pueden ser delitos de resultado y delitos de mera actividad. Delito de peligro concreto es igual a delito de resultado y delito de peligro abstracto es igual a delito de mera actividad. En nuestra ley penal no existe una clasificación exacta de delitos de peligro concreto y de delitos de peligro abstracto. Es la doctrina o el juzgamiento dogmático quien indica cuándo estamos ante uno de peligro concreto o ante uno de peligro abstracto. Los delitos de peligro abstracto, enseña Roxin, son delitos de mera actividad, cuyo merecimiento de pena descansa sobre la peligrosidad general de la acción. O sea, es delito de peligro abstracto cuando la acción en sí misma es peligrosa, porque generalmente, frecuentemente, usualmente o típicamente lesiona un bien jurídico. Por ejemplo, conducir un vehículo en estado de ebriedad es una acción generalmente peligrosa. Lo mismo sucede con el porte de armas de fuego. Como la mera conducta realizada es ya peligrosa en sí misma, no es preciso probar el peligro alguno para el bien jurídico. Los delitos de peligro concreto, en cambio, son aquellos en que la acción en sí misma no es peligrosa, sino que se requiere que la acción tenga como resultado poner en peligro el bien jurídico protegido. Entre la acción y el resultado media espacio y tiempo, dice Roxin. Como la mera conducta realizada no es peligrosa en sí misma, es preciso probar el peligro para el bien jurídico. Aquel peligro ha de comprobarse por medio de una prognosis, objetivo posterior, la cual es hecha por el juez, enseña también Roxin. Ahora bien, la falsedad es la falta de sinceridad y la falta de sinceridad no es peligrosa en sí misma.
Nadie puede afirmar que la falta de sinceridad generalmente, frecuentemente, usualmente o típicamente lesiona un bien jurídico. Insistimos, la falta de sinceridad no es peligrosa en sí misma. Por lo tanto, la falta de sinceridad podría lesionar el bien jurídico de la fe pública dependiendo del contexto en que suceda. Por consiguiente, la falsificación o uso de documento falso es un delito de peligro concreto. Siendo un delito de peligro concreto, según enseña Roxin, es preciso probar el peligro para el bien jurídico. El argentino Carlos Creus, en su libro titulado Falsificación de documentos en general, dice que el delito de falsificación es de peligro concreto, objetivamente constatable, desprendido de la conducta y cuanto tal tiene que ser probado. El peligro no está en la falsificación en sí, sino que está representado por la funcionalidad y los efectos que el particular documento puede asumir en aquellas relaciones. Como la acción de falsificación o uso de documento falso no es peligrosa en sí misma, sino que se requiere que la acción tenga como resultado poner en peligro la fe pública, necesariamente debe tenerse en cuenta la clase de documento y el contexto del tráfico jurídico. En esta parte es indispensable señalar que Enrique Bacigalupo, en su libro Delito de falsedad documental, enseña que la fe pública y la seguridad del tráfico jurídico son conceptos muy vagos y generales que van a exigir una precisión, la que se halla en el valor probatorio de los documentos. Moisés Sabogal Quintero, en su libro Falsedad documental, también enseña que la fe pública constituye la credibilidad otorgada por los ciudadanos a los signos, objetos o instrumentos que constituyen medios de prueba acerca de la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas relevantes. Ese escrito de Marras, cuya firma es falsa, lo único que hace es decir que con la pericia solicitada al contestar la demanda con firma auténtica, se dejará sin efecto la propiedad horizontal. Dicho documento, en palabras de Bacigalupo, no tiene valor probatorio dentro del juicio de partición, que es donde ingresó al tráfico jurídico. En palabras de Moisés Sabogal, con dicho documento jamás se ha pretendido probar para la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas relevantes. Por eso es que en el juicio penal no se estableció objetivamente que sí se haya puesto en peligro la fe pública, precisada por Bacigalupo en el valor probatorio de los documentos. Al contrario, se estableció objetivamente que ese documento ninguna situación jurídica relevante ha constituido. En ese juicio de partición, el señor Carlos Samaniego varias veces ha solicitado la nulidad procesal, porque su anterior abogado, Santiago Romero, ha presentado ese escrito con su firma falsa, y el juez siempre le ha respondido que no es causal de nulidad. En ese juicio de partición existe particularmente la providencia de fecha 29 de julio del 2022, en la cual, a la solicitud de anulidad del proceso, porque la firma es falsa, el juzgador civil respondió que las alegaciones con respecto a las pretendidas nulidades han sido resueltas anteriormente. El juzgador dijo además que no alteran el acontecer procesal, tanto más que se llegó al remate en virtud de acuerdos. Sobre no alterar el acontecer procesal con documentos falsos, Carlos Creus, en el ya citado libro de falsificación de documentos en general, se inclina por la postura jurisprudencial denominada de la igualdad de las consecuencias para decidir sobre la tipicidad, en el sentido de que no hay perjuicio si la consecuencia procesal del escrito que lleva la firma falsificada del mandante, del abogado mandatario o del abogado patrocinante es la misma que hubiese correspondido al escrito presentado con la firma auténtica. Además de decir que en los supuestos de falsificación de firmas en escritos judiciales, el perjuicio se mide en cada caso y en el contexto del expediente respectivo. Lo que hemos expuesto respecto a que no se ha establecido objetivamente que se puso en peligro la fe pública y que más bien
se ha establecido objetivamente que ese documento ninguna situación jurídica relevante ha constituido, es importante porque, según enseña la Sala Penal de Loja, en los delitos de peligro concreto e incluso abstracto, la esencia del juicio de antijuricidad consiste en establecer objetivamente si se puso realmente en peligro un bien jurídico. Si no se puso realmente en peligro el bien jurídico, entonces no existe delito. De acuerdo con la categoría dogmática de la antijuridicidad, la conducta no solo debe ser contraria al ordenamiento jurídico, antijuridicidad formal, sino que además debe lesionar o poner efectivamente en peligro el bien jurídico protegido por la ley, antijuridicidad material. De manera que no todo peligro comporta un delito. No toda falsificación es un delito.